Lo hicieron desde adentro, con contraseñas válidas, escritorios legítimos, uniformes de empresa y credenciales que el sistema reconocía como autorizadas. No reventaron cajeros, no suplantaron clientes por teléfono, no enviaron correos de phishing masivo esperando que alguien picara el anzuelo. No. Ellos ya estaban adentro, tenían acceso, conocían los flujos, los horarios de menor supervisión, los módulos del sistema donde los controles eran más laxos, los nombres de los jefes que nunca revisaban ciertos movimientos. Y desde esa posición privilegiada durante meses, vaciaron cuentas de ciudadanos comunes, desviaron fondos de empresas, fragmentaron millones en transferencias de apariencia inocua hacia cuentas de paso que se multiplicaban como capas de cebolla, imposibles de seguir a simple vista, hasta que la Policía Nacional del Perú los encontró. Y hoy, esa red que operaba en silencio desde las entrañas del sistema financiero ha sido completamente desarticulada. Este no es un caso cualquiera, este es uno de los operativos más complejos y delicados que hemos ejecutado en los últimos años, porque tocar el sistema financiero desde adentro requiere un nivel de sofisticación que va mucho más allá del crimen callejero. Requiere conocimiento técnico, paciencia, contactos, disciplina y sobre todo acceso, y eso lo convierte en una amenaza de una categoría diferente. No es el delincuente que golpea desde afuera y huye, es el que ya está sentado dentro del sistema, que saluda en el pasillo, que firma documentos, que responde correos, que aparece en el organigrama y que en silencio, mientras nadie mira, mueve el dinero ajeno hacia donde le conviene. Si valoras el trabajo periodístico que destapa estas redes que operan donde nadie esperaría encontrarlas, este es el momento de apoyarnos. Suscríbete ahora, activa la campana y comparte este contenido. La verdad necesita llegar a todos. Seguimos. Para entender cómo funcionaba esta organización, hay que entender primero cómo opera el fraude bancario desde dentro. No todos los robos dejan sangre en el piso. Algunos dejan solo una pantalla con números que cambian, una transferencia que aparece como autorizada. Un monto que migra de una cuenta a otra en fracciones de segundo, con un código de operación válido, un usuario registrado, una IP corporativa que no levanta alarmas. Desde afuera, el sistema lo registra como una transacción legítima, nadie grita, nadie corre, el cliente no se entera hasta que revisa su saldo y lo que creía que tenía ya no está. Y para entonces el dinero ya lleva horas moviéndose a través de 5, 6, 7 cuentas intermediarias en distintos bancos, fragmentado en montos que no activan los umbrales automáticos de alerta, distribuido entre personas que ni siquiera saben que sus nombres están siendo usados como conductos. Ese era el esquema que la Policía Nacional del Perú, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado y con la colaboración directa de las unidades de inteligencia financiera de varias entidades bancarias, tardó meses en reconstruir con precisión suficiente para actuar. Y la reconstrucción fue minuciosa, porque estos sujetos no eran aficionados, eran profesionales del sistema que sabían exactamente dónde estaban las cámaras, metafóricamente hablando. Sabían qué transacciones pasaban por revisión humana y cuáles eran procesadas automáticamente. Sabían en qué módulos del sistema había auditorías y en cuáles no. Sabían qué montos cruzaban los filtros sin alarma y habían diseñado su esquema para moverse exclusivamente dentro de esos márgenes. La investigación comenzó con una denuncia que en principio parecía un caso aislado. Un cliente reportó movimientos en su cuenta que no reconocía, transferencias pequeñas, aparentemente menores, hacia una cuenta que no tenía ninguna relación con él. El banco lo investigó internamente y lo atribuyó a un error técnico, pero semanas después otro cliente reportó algo similar, luego otro y otro. Cuando la policía empezó a cruzar los números, las fechas y los patrones, lo que parecía una serie de errores puntuales comenzó a revelar una arquitectura deliberada. Las transferencias no eran aleatorias, seguían una lógica, siempre en montos que no superaban ciertos umbrales, siempre hacia las mismas pocas cuentas de primer salto, siempre ejecutadas en horarios específicos entre las 10 de la noche y las 2 de la madrugada, cuando la supervisión humana era
era mínima, siempre desde terminales de acceso corporativo cuyas credenciales pertenecían a personas que formalmente trabajaban dentro del sistema financiero. Ahí estaba la clave. El acceso interno. No eran hackers externos que habían vulnerado la seguridad del banco desde una computadora en otro continente. Eran personas con credenciales válidas, con usuarios activos, con contraseñas que el sistema reconocía como legítimas porque lo eran. Personas que habían sido contratadas por entidades financieras y que en algún punto habían decidido que su posición dentro del sistema no era un privilegio que defender, sino una herramienta que explotar. La investigación identificó 3 tipos de actores dentro de la red. En el primer nivel estaban los operadores internos, empleados o ex empleados de entidades bancarias con acceso a módulos críticos del sistema, transferencias, modificación de datos de cuentas, autorizaciones manuales de operaciones fuera de horario, acceso a bases de datos de clientes. Algunos seguían activos en sus puestos al momento de la intervención. Otros ya habían dejado la institución, pero mantenían credenciales que no habían sido correctamente desactivadas, un vacío de control que aprovecharon con deliberada conciencia. Estos operadores internos eran el corazón del esquema. Sin ellos, el fraude era imposible. Con ellos, era casi invisible. En el segundo nivel estaban los coordinadores externos, sujetos sin vínculo laboral formal con el sistema financiero, pero con profundo conocimiento técnico, con experiencia en tecnología de la información y en el funcionamiento de los sistemas de core bancario más usados en el Perú. Eran los que diseñaban la estructura de las transferencias, establecían los montos máximos por operación para no activar alertas automáticas, diseñaban el mapa de cuentas de paso y coordinaban los tiempos entre los operadores internos y la red de captadores externos. Se comunicaban exclusivamente a través de aplicaciones de mensajería encriptada con mensajes de autodestrucción programada, usando dispositivos prepago que se cambiaban con frecuencia. Nunca pisaban una agencia bancaria, nunca firmaban nada, eran sombras con laptops. En el tercer nivel estaban los captadores y portadores de cuentas, personas reclutadas principalmente en sectores de alta vulnerabilidad económica a quienes se les ofrecía entre 200 y 500 soles por prestar su cuenta durante 1 o 2 días para que pasara dinero. Les decían que era para una operación de importación, que era un problema técnico de otra empresa, que era completamente legal. Muchos no entendían que estaban siendo usados como mulas financieras, como eslabones de una cadena de blanqueo que convertía fondos robados en dinero aparentemente limpio a nombre de ciudadanos sin antecedentes. Otros sí lo sabían, pero la necesidad era más fuerte que el escrúpulo. En ambos casos, el resultado era el mismo. Sus nombres y cuentas figuraban en el recorrido del dinero ilícito y ahora enfrentan investigación junto con quienes los captaron. El análisis financiero fue la herramienta central de la investigación. Los equipos especializados de la PNP, trabajando con reportes de operaciones sospechosas y con el acceso técnico que facilitaron los departamentos de cumplimiento de varias entidades financieras, reconstruyeron el flujo de cientos de transacciones durante un periodo de 9 meses. Lo que encontraron fue una telaraña. El dinero salía de cuentas de clientes afectados en montos que parecían pequeños, entre 500 y 4.000 soles por operación, pero que en volumen representaban decenas de miles de soles diarios. Ese primer salto llegaba a cuentas intermediarias que en menos de 2 horas lo redistribuían en nuevos montos más pequeños hacia otras cuentas en otros bancos. Esas segundas cuentas, a su vez, hacían retiros en efectivo desde cajeros en distintos distritos, fragmentando la trazabilidad digital. El ciclo completo duraba entre 48 y 72 horas, tiempo suficiente para que el dinero cambiara de forma varias veces y llegara a manos de los coordinadores convertido en efectivo sin historia. Las pérdidas documentadas durante el periodo investigado superan los 3 millones de soles, aunque los peritos financieros estiman que la cifra real podría ser considerablemente mayor, dado que no todos los afectados detectaron los movimientos ni hicieron la denuncia formal.
Muchos clientes, especialmente personas mayores o con poca actividad digital en sus cuentas, no revisaban con frecuencia sus saldos y puede que nunca hayan notado las sustracciones. Esa impunidad calculada, ese aprovechamiento de la desatención del cliente promedio era parte del diseño del esquema. Con el mapa financiero completo, con los registros de acceso a los sistemas vinculados a operaciones fraudulentas, con las comunicaciones interceptadas mediante autorización judicial y con la identificación de cada capa de la red, la Fiscalía autorizó las diligencias de allanamiento necesarias para ejecutar el golpe. El operativo fue diseñado con el mismo principio que ha regido todos nuestros megaoperativos recientes: simultaneidad total. Si un punto se intervenía antes que los demás, los sospechosos en las otras ubicaciones tenían tiempo de borrar discos, destruir dispositivos, vaciar cuentas restantes y desaparecer. Todo tenía que ocurrir al mismo tiempo. En la madrugada del día fijado, equipos coordinados ingresaron simultáneamente a oficinas vinculadas a los operadores internos, a los domicilios de los coordinadores externos y a las viviendas de los principales captadores identificados. Lo que encontraron en cada punto confirmó con creces el trabajo de inteligencia previo. En las oficinas, computadoras con sesiones abiertas en módulos del sistema bancario, fuera de horario laboral, planillas con anotaciones de montos, fechas y códigos de cuentas, memorias USB con capturas de pantalla de transacciones ejecutadas y correos electrónicos enviados desde cuentas personales con instrucciones codificadas para los coordinadores. En los domicilios de los coordinadores, laptops con múltiples perfiles de usuario, aplicaciones de acceso remoto instaladas, registros de operaciones con timestamps que coincidían exactamente con las transferencias fraudulentas documentadas por la investigación y efectivo en cantidades que no podían explicarse con ningún ingreso formal declarado. En los domicilios de captadores, evidencia de depósitos y retiros masivos en fechas específicas, mensajes en WhatsApp donde se les instruyó sobre cómo y cuándo mover el dinero y en algunos casos listas con los datos de otras personas a quienes estaban reclutando para ampliar la red de cuentas de paso. Se incautaron decenas de equipos informáticos, laptops, computadoras de escritorio, tablets, teléfonos celulares de varios modelos, todos actualmente en proceso de análisis forense digital por los laboratorios de la PNP. Se decomisaron registros físicos con anotaciones financieras, documentación de cuentas y fichas con datos de clientes bancarios obtenidos de forma ilícita. Se hallaron más de 800.000 soles en efectivo distribuidos entre distintas viviendas. Y se realizaron 34 detenciones, incluyendo a los operadores internos, los coordinadores técnicos y los principales captadores de cuentas. Los detenidos enfrentan cargos por fraude informático, estafa agravada, lavado de activos, asociación ilícita para delinquir, acceso no autorizado a sistemas informáticos y, en el caso de quienes seguían vinculados laboralmente a entidades financieras, abuso de confianza y apropiación ilícita en la modalidad agravada. Las penas que contempla la legislación peruana para este tipo de delitos en modalidad organizada superan los 20 años de prisión efectiva. La Fiscalía ha solicitado prisión preventiva para los cabecillas identificados y la evidencia digital es tan voluminosa y precisa que los defensores de los imputados enfrentan un desafío probatorio prácticamente insuperable. Este operativo envía un mensaje que va más allá de las detenciones. Vulnerar el sistema financiero desde dentro no es un crimen invisible. Las entidades bancarias tienen unidades de monitoreo, los sistemas registran cada acceso, cada módulo consultado, cada transacción ejecutada. La Policía Nacional puede y debe cruzar esa información con patrones de comportamiento sospechoso y cuando el cuadro se arma, actúa con toda la fuerza de la ley. A las instituciones financieras, este caso debe ser una llamada de atención.
los controles de acceso interno, la auditoría permanente de usuarios privilegiados, la desactivación inmediata de credenciales de ex empleados y la detección automatizada de patrones anómalos son inversiones en seguridad que no son opcionales. Son la primera línea de defensa contra un tipo de crimen que no deja huellas físicas, pero sí deja rastros digitales que, bien leídos, conducen directo a los culpables. A los ciudadanos les pedimos, revisen sus cuentas bancarias con frecuencia, no una vez al mes, con frecuencia. Activen las notificaciones automáticas de movimientos en sus cuentas. Si detectan una transferencia que no reconocen, por pequeña que sea, denúncienla inmediatamente tanto al banco como a la Policía Nacional, al 105. Un movimiento pequeño no denunciado puede ser la operación de prueba antes de una sustracción mayor, y su alerta puede ser la pieza que le falta a una investigación para armar el caso completo. El sistema financiero peruano es la columna vertebral de la economía de millones de familias. Es donde guardan el salario del mes, los ahorros de años, el dinero de la operación del hijo, el capital del negocio familiar. Ponerlo en riesgo desde adentro, usando credenciales y accesos que se obtuvieron por confianza institucional, es una de las traiciones más cobardes y calculadas que puede cometer quien trabaja en ese sistema. Y hoy, con estas 34 detenciones, con esta evidencia masiva, con estas cuentas bloqueadas y estos flujos cortados, la Policía Nacional del Perú le dice al país con claridad: el golpe venía desde dentro, pero la respuesta también, y la respuesta siempre llega.